sabemos que tenemos petróleo, pero que no somos un país petrolero, y que sin embargo en la década del 90 nos hicieron ingresar de prepo al selecto grupo de países exportadores de petróleo y de gas. Los resultados están a la vista y estos últimos 10 años no han mejorado la situación, sino que la situación se ha profundizado y vivimos una crisis energética latente. Así que espero que las deliberaciones que van a tener ustedes durante todo este día sean un aporte más a la recuperación de la soberanía energética, y además les advierto que haberme invitado es una apuesta de riesgo porque no soy un especialista en temas de petroleros, pero por suerte me han encargado que dé una visión general de la economía mundial y de la economía local como base para discutir ustedes el tema de la soberanía. Y entonces quisiera decir que estamos en una crisis sistémica del capitalismo mundial. Una crisis que sobresale lo que vemos todos los días desde hace varios años, es la crisis económico-financiera. Pero debajo de esta crisis hay una crisis que tiene múltiples dimensiones. Hay una crisis alimentaria profunda. Según la FAO hay 22 o 23 naciones en el mundo que están sistemáticamente al borde de las hambrunas. Hay una crisis energética que recorre el mundo, que se ha visto en Estados Unidos, se ha visto en Brasil, se ha visto en Europa, la tenemos latente acá también. Una crisis energética que es producto de la irracionalidad del consumo energético de estos últimos 30, 40 años y sobre todo de un proceso de generación de energía sobre la base de la quema de combustibles fósiles. Pero sobre todo hay una crisis climática, la crisis del calentamiento ambiental, que es producto de este consumo irracional de la energía, pero que a veces produce las hambrunas, porque produce las sequías, produce las migraciones de millones de personas con las cuestiones como hemos visto hace unas semanas atrás en Italia, en Lampedusa, y en realidad hay una sinergia negativa entre estas tres crisis que se realimentan unas a otras. En realidad sobresale la crisis económica financiera, pero esta crisis sistémica es mucho más profunda, mucho más compleja, pone en el horizonte una crisis civilizatoria y en realidad coloca en un callejón sin salida a cualquier alternativa burguesa a nivel mundial de salida de esta crisis. Esto me parece que es un tema central para poder colocar el tema de la soberanía en este contexto. Ahora, la crisis económica mundial, que se la hace aparecer como una crisis financiera, pero en realidad se oculta que es una crisis de sobreacumulación de capitales y de sobreproducción, que apareció en el 2007-2008 en una forma muy homogénea, se fue trasladando por el mundo, pero hoy aparece como una forma mucho más vertebrada. Se ha localizado en Europa, que el informe de ayer del último trimestre europeo muestra que la locomotora alemana se ha detenido de nuevo, por lo tanto la crisis europea se profundiza. El epicentro está en Europa, pero el Japón, después de 10 años de estancamiento, está saliendo de su crisis. China ha bajado su promedio de crecimiento, pero está en el 7,5, 7, 8%, que es el límite menor que puede tener para su crecimiento. Y Estados Unidos, después de un largo periodo, está saliendo de su crisis. Estados Unidos tiene en este momento un nivel de productividad muy elevado. Estados Unidos produce hoy el mismo volumen físico de producción que en el año 2007, pero con 5 millones menos de trabajadores. La productividad de trabajo ha crecido en forma exponencial. Y esto es mayor en la industria, porque este es el promedio. Este promedio está compensado por el crecimiento del empleo en los servicios, pero la caída de la industria ha sido mucho mayor. Pero hay una segunda cuestión. La tasa de ganancia en Estados Unidos de empresarias es hoy muy elevada. Los salarios reales están detenidos prácticamente sin avanzar desde hace 18 o 20 años. Y hay un tercer elemento que ustedes sí que lo conocen y es importante, y es la que le llaman la revolución del shale gas y del oil gas. Estados Unidos está avanzando muy rápidamente hacia su autonomía energética. Ha desplazado ya como primer productor del mundo de petróleo a Arabia Saudita y en poco tiempo más va a reemplazar a Rusia como primer productor mundial de gas. La enorme producción de gas que está teniendo por los métodos no convencionales ha hecho que la matriz energética en Estados Unidos esté cambiando rápidamente a favor del gas. Esto es muy importante para las industrias que son de consumo intensivo energético, como plástico, química, petroquímica,
gran siderurgia, etc. Esto ha significado que han reducido el costo de la energía en esas industrias un 30%. Hoy el costo energético de la producción industrial en Estados Unidos es 1/3 de lo que es en Europa. Esto que ha producido que algunas empresas que se habían ido hace 30 años a China hoy estén volviendo a Estados Unidos, y algunas empresas que estaban en la maquila en México y en Honduras se estén volviendo a Estados Unidos. Si hasta no hace mucho tiempo el término en boga era outsourcing, ahora es insourcing, es decir, el regreso, el ingreso. También es cierto que en China, con el movimiento social, y que el año pasado hubo creo que 100.000 vuelos, cosas por el estilo, hay industrias que están saliendo de China para irse a Vietnam, ¿no? Buscan siempre mejores condiciones de explotación. Pero digo, hay una recuperación en este sentido, que este es un tema importante para nosotros. Y el segundo es los cambios en el impulso al crecimiento de la economía china, porque atravesó por 3 periodos. Un primer periodo sustentado en la importación, un segundo periodo sustentado en el consumo doméstico, pero especialmente inversiones, y ahora un tercer periodo que habrán visto el cónclave chino de esta semana, que se le da mayor auge al mercado, es decir, al consumo interno, no las inversiones, sino al consumo de la población. ¿Esto qué significa? Hay que tener en cuenta que China tiene una población excedente de 200 a 300 millones de personas, está incorporando 10 millones de personas por año a las ciudades y al consumo, y esto va acompañando de un cambio dietario. ¿Qué significa esto? Que hay este cambio de la China y el sudeste asiático, que hay menor demanda de productos minerales y metálicos, y esto está afectando a Brasil por el mineral de hierro, a Perú y a Chile por el cobre. Lo que estamos viendo de la crisis mundial hoy es la salida que el capital encontró a la crisis de los años 70, ¿no? La reestructuración productiva, nueva forma de gestión de la fuerza de trabajo, etc. Ustedes saben, todo bajo la hegemonía del capital financiero, ¿no? Ahora, en ese contexto, el capital a escala mundial volvió a formas propias de la acumulación originaria. Es decir, lo que el geógrafo David Harvey llama acumulación por desposesión, desplazamiento de poblaciones enteras, apropiación de territorio, en China, también en América Latina, mercantilización de los servicios públicos, ocupación de espacio público, todo lo que nosotros acá conocemos muy bien, ¿no? Pero esto que pone en el centro de la situación a los recursos naturales, y particularmente en el África y particularmente en América Latina. En América Latina tenemos el 40% de la reserva de agua potable en el mundo, tenemos el 50% de la biodiversidad. Bolivia tiene el 80% de las reservas mundiales de litio, que es el mineral del momento. De los 10 países que hay en el mundo minero, América Latina tiene 7. Venezuela es el país que tiene las primeras reservas comprobadas de petróleo. América Latina está en el centro de esta nueva forma de acumulación, y por eso los problemas de la soberanía se recrean permanentemente en condiciones cada vez más complejas y más complicadas. Porque esto no es más que lo que en otras épocas llamábamos la cuestión nacional en los países de América Latina. Nada más que en los términos de la globalización esto se ha complicado tremendamente, ¿no? Y más cuando atravesamos con la emergencia de China y el sudeste asiático, estamos atravesando un periodo de escasez relativa de materias primas y de productos energéticos, y por lo tanto alza de los precios, y un periodo de sobreproducción relativa de productos industriales y terminados, por lo tanto baja de los precios de estos productos. Por lo tanto, no solo somos vendedores de nuestros productos naturales en el mercado mundial, sino que nos vemos invadidos de productos industriales a precios de hambre. ¿Sí? El problema de nuestros países capitalistas, dependientes, con un desarrollo insuficiente y deformado de nuestra fuerza productiva, se agudiza en cada nueva etapa del capitalismo a escala mundial. Esto replantea, a mi juicio, que los problemas de la soberanía no son independientes de la lucha contra el capital. No hay soberanía, ni va a haber, sin lucha anticapitalista. No hay posibilidades de un momento intermedio basado en una instancia democrática, nacional, de desarrollo, antiimperialista, etc. Eso es época del pasado. Los términos de la globalización imponen, a mi juicio, otras condiciones para la lucha por la soberanía nacional. En este contexto, quedan 5 minutos, en este contexto, la economía argentina, a la salida de la crisis 2001-2002, salió de esa crisis por 2 medidas que la administración kirchnerista no tomó, pero usufructuó convenientemente.
Una, la declaración del no pago de buena parte de la deuda externa en la época de la intervención del gobierno transitorio de Rodríguez Sá. Un no pago que duró 38 meses, no vinieron los marines y el país respiró y el Estado mejoró su situación financiera. Y la segunda medida fue la medida de Duhalde de la macrodevaluación. El conjunto de estas dos medidas recompusieron la tasa de ganancia de las empresas, de los capitalistas en Argentina. Lo que el capital le encarga a la nueva administración, que sería, después veríamos, la administración kirchnerista, es hacer posible que esa tasa de ganancia fuera realizable. Y lo que hay que decir es que el kirchnerismo fue absolutamente eficiente, sobre todo en los dos primeros periodos. Recompuso el mercado interno, estableció convenciones colectivas, recompuso en ciertos salarios reales, bajó la ocupación, bajó la desocupación, etc. Todo eso reanimó el mercado interno, generó un proceso de inversión. En los primeros años hubo un tibio proceso de sustitución de importaciones, pero que finalmente funcionó. Pero como todo este crecimiento, que en realidad es un crecimiento un poco superior, la economía creció un 100% en estos 10 años, y el sector industrial creció más que el promedio. En 2002 hasta ahora, donde los límites estructurales clásicos de la economía argentina reaparecen de nuevo. Reapareció la restricción externa, reapareció por primera vez después de 16 meses el déficit fiscal primario, que es poco, porque es un 2.5 del PBI, no es nada extraordinario, pero si ustedes comparan con los déficits fiscales que hay en Europa o el 10% que tienen en Estados Unidos, no es gran cosa. Es cierto que ese déficit se agrava cuando vienen los pagos de la deuda, pero aún con los pagos de la deuda es el 4,5%, no es nada significativo, pero ha vuelto el déficit fiscal. Y a esto se le agrega un déficit energético que con una dimensión que no conocíamos y que no voy a hablar de eso porque ustedes son especialistas, yo no, pero esa dimensión no la conocía. La característica que tiene, en realidad, la economía argentina está llegando a un cuello de botella, como fue la economía del 52-55 en el primer peronismo, como pasó durante varias veces en la década de los 60, como pasó en el gobierno de Isabelita en el 75, como le pasó a Alfonsín y como está pasando ahora. Una característica, casi todas las otras crisis provenían cuando la balanza comercial era negativa. La característica, la novedad de esta crisis es que nuestra balanza comercial sigue siendo positiva en 8, 10, 12 mil millones de dólares. Todo gobierno de extracción pequeña burguesa que tiene límites ideológicos para resolver los límites estructurales de la economía. No hay posibilidad de salir de esta crisis si no se afectan seriamente intereses capitalistas, del capital obviamente, el capital más concentrado. No hay posibilidad de resolver esto. En este término tenemos que tienen que discutir el problema de la soberanía energética en el conjunto de la soberanía. Y por último quiero decir que a diferencia de los años 50 y 60, hoy tenemos una condición que me parece que es absolutamente positiva. El desarrollismo de los años 50 y 60 planteaba el desarrollo de las fuerzas productivas al interior de cada uno de nuestros países, dentro de los estados-nación de nuestros países. El neodesarrollismo actual, que con diferencias, aproximaciones, tienen distintos países de América Latina, surge de las entrañas mismas del neoliberalismo y encuentra allí sus limitaciones. Pero las burguesías que están de nuestros países, que están impulsando esto, tienen una comprensión de no hay posibilidad de resolver esto si no es en el marco de una integración distinta a los acuerdos de libre comercio, a los acuerdos del ALCA, etc. Por eso la UNASUR, por eso la CELAC, por eso el ALCA, ¿no? Yo creo que ese es un paso muy positivo y en este contexto no hay posibilidad de defender nuestros recursos naturales si no lo hacemos de conjunto, en el conjunto de América Latina, y no hay posibilidad de salvar de este estrangulamiento de las fuerzas productivas si no hacemos un desarrollo complementario con las virtudes que tiene cada uno de nuestros países, no con las virtudes, con los recursos que tiene cada uno de nuestros países. Somos productores de alimentos, otros son productores de energía, etc. Hay que complementar. Avanzar en ese terreno de conjunto es una forma de resolver la crisis energética, la crisis de los recursos soberanos, la crisis de los recursos naturales, la soberanía de los recursos naturales y un avance hacia formas no capitalistas donde los trabajadores, los sectores populares tengan el protagonismo que la historia le está reclamando.